Chamanismo y espiritualidad. Un programa de chamanismoevolutivo.com. Hola, saludos a todos los oyentes. Bienvenidos a un nuevo programa de chamanismo y espiritualidad. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy la Cami, soy cofundadora del Instituto de Chamanismo Evolutivo y junto con Iyari vamos a estar aquí ofreciendo lo poquito que podamos o lo mucho para compartir y haceros llegar a vosotros que estáis ahí al otro lado nuestros pensamientos, reflexiones, nuestro punto de vista y nuestras creencias o filosofía acerca del chamanismo y la espiritualidad. En los diferentes programas vamos a contar con invitados con los que compartimos bastantes puntos de vista y también con algunos con quienes estamos en un punto diametralmente opuesto en cuanto a pensamiento se refiere, porque nos parece que debatir y compartir es muy sano para el crecimiento espiritual y personal. Bien, si Yari quiere saludaros, le cedo la palabra ahora y después seguimos charlando. Hola a todos, soy Yari, encantado de estar aquí con vosotros. Espero que estos podcasts os ayuden, si más no, a buscar, a despertar algo en vosotros y que esas inquietudes se conviertan en una búsqueda de vuestra verdad, que os pueda ayudar de una manera u otra, y a los que no, pues simplemente que os entretenga lo que hacemos. Y agradecer, por supuesto, agradecer a todos, a ti que estás ahí escuchando en alguna parte del mundo, te guste o no lo que nosotros podamos compartir, gracias. Gracias por abrirte, por escuchar, por prestar tu atención y tu energía. Bien, yo quiero empezar diciendo que en nuestros programas, por mi manera de pensar, mi manera de actuar, de sentir, por mi filosofía de vida, jamás van a haber guiones. No van a ser programas con guión. Vamos a dejar que fluya y que nuestro corazón nos guíe. Que sea la sabiduría interna la que hable, como os digo, sin guión y sin caretas. En el programa de hoy vamos a hablar de nuestro punto de vista acerca del chamanismo y la espiritualidad, o como, repito, siempre desde nuestro punto de vista, que nadie se sienta ofendido, por favor. Cómo se ha tergiversado todo lo que tenía que ver con el chamanismo en sus inicios, ¿no? Sí, más bien una visión acerca de lo que se ha convertido hoy en día el chamanismo, de dónde viene y el uso o la interpretación que nuestra sociedad le está dando. Y bueno, trataremos de ampliar e interpretar de nuestra manera de verlo y lo compartiremos con vosotros. Bien, bajo tu punto de vista, ¿cuáles son las bases del chamanismo? Las bases reales en las que se sustentaba ancestralmente y cómo ha derivado ahora en algo lúdico y, bueno, esto que ahora denominan en algunas escuelas de la New Age el neochamanismo o neopaganismo, como está ahora tan de moda llamarlo. Bueno, para mí la manera en que la sociedad interpreta el chamanismo está pasada por muchos filtros que parten sobre todo desde la ignorancia, de gente que en su día a día ni se plantea juzgar algo desde el conocimiento. Para mí el chamanismo es algo muy simple y que representa la conexión del ser humano con la tierra, con los elementos, con el cosmos y sobre todo con lo que hemos venido a hacer cada uno en este planeta. Creo que es más profundo que una visión folclórica y cultural relativa a los sitios donde se haya podido estudiar. Y creo que es un camino de conocimiento si se sabe interpretar el aprendizaje que esconde toda la cultura de la gente que ha trabajado en las diferentes épocas, en sus tribus, en su contexto. Da igual la parte del mundo en la que haya sido estudiado, pero siempre parte de una enseñanza que va hacia el corazón de las personas. Vale, yo, además de estar de acuerdo contigo,
Si no, evidentemente no podríamos trabajar juntos como lo hacemos. Quiero añadir que bajo mi punto de vista, el chamanismo no es más que, bueno, tú lo defines como algo muy simple y yo a su vez, además de muy simple, lo encuentro como la enseñanza más profunda que pueda haber. Es conectar con tu maestría, con tu espiritualidad. Para mí, o mejor dicho, para nosotros, en chamanismo evolutivo, y después explicaré un poquito cuál es la visión que tenemos nosotros y por qué el término chamanismo evolutivo, pero como digo, para mí la espiritualidad es la búsqueda de la trascendencia a través del autoconocimiento, y esa es la base del chamanismo, el autoconocimiento. El chamanismo, de manera ancestral, nació por la necesidad del hombre de autoconocerse para poder sanar emocionalmente todos los aspectos de su vida. Después es evidente que ha intervenido el folclore, las tradiciones, otras corrientes, y ha ido derivando todo en una especie de circo en el que un chamán es un hombre o una mujer que se pone plumas, que quema salvia, que baila o que canta de una determinada manera para conectar con los espíritus que hacen el trabajo a través suyo. No estoy de acuerdo en absoluto con esa visión a la que se ha llegado del chamanismo. No creo que chamanismo sea encontrarse para realizar una ceremonia de cacao y que ahí, al finalizar esa ceremonia, ya queden solucionados todos los problemas. Y digo ceremonia de cacao por poner un ejemplo. Creo que evidentemente una ceremonia de cacao es algo precioso y bonito, pero también sagrado. Y se está banalizando todo de tal modo que está perdiendo su sacralidad, así como tampoco creo que el hecho de tomar unas plantas medicinales, sobre todo fuera de su contexto, te vayan a ayudar a sanar todo aquello que llevas o todo aquello que tienes pendiente contigo mismo. Para mí, como digo, la búsqueda de la trascendencia es fundamental y para ello creo firmemente que es muy necesario el trabajo profundo de autoconocimiento. Y precisamente esto es lo que es para nosotros el chamanismo. De aquí viene chamanismo evolutivo, porque es un trabajo que nos ayuda a evolucionar, a mostrar nuestra mejor cara o ser la mejor versión de nosotros mismos, al menos intentarlo día a día. ¿Cómo? A través del trabajo serio y profundo, a través del autoconocimiento, a través del trabajo interior, de mirarte realmente al espejo y bucear en todo aquello que está en tu subconsciente y en lo que no te has permitido bucear. Por tanto, considero que en gran parte de lo que se denomina hoy en día chamanismo se ha perdido toda la trascendencia, todo el peso que tenía el chamanismo ancestralmente. Los chamanes antiguamente eran hombres y mujeres sabios que habían podido conectar con toda la sabiduría del cosmos porque habían aprendido a estudiarse a sí mismos. Y como todo está conectado dentro del campo cuántico, al mirar dentro de sí mismos y entender que nosotros somos fractales, que en el universo todo es fractal, de esta manera habían llegado a un tipo de entendimiento que les permitía conocer el funcionamiento del cosmos, porque cuando tú entiendes tu funcionamiento interno, puedes conocer cómo funciona el cosmos. Lo puedes extrapolar a todo. Puedes conocerlo todo, puedes comprender el funcionamiento de todo. Cuando se tiene una visión holística de lo que es un ser humano, comprendes que todo está perfectamente conectado en el engranaje del universo y puedes llegar a la sanación desde el origen. Y para mí ese es el peso de la trascendencia del chamanismo. La capacidad de entender perfectamente cómo funciona un ser humano. Imagínate si es profunda y sagrada la base del chamanismo. También creo que al ser algo que libera a la humanidad,
han habido muchos intereses en que esto derivase más en un circo que en otra cosa. Y ahora se denomina chamanismo a cualquier encuentro en el que se toquen los tambores, se cante, se baile, que es maravilloso, es maravilloso. Yo soy músico y no puedo bajo ningún concepto despreciar algo que tenga que ver con la música, con el sonido, con entrar en estados de trance y de conexión profunda a través del sonido. Pero eso no es el chamanismo. ¿Que puede ser una parte del chamanismo? Por supuestísimo, pero no es lo que busca el chamanismo. Todo lo mencionado, cuando se realiza con la intención de obtener algún tipo de resultado beneficioso para el crecimiento personal, sí es chamanismo. Pero cuando es folclore o un rato de diversión vacío, no tiene nada que ver. Y bueno, pues nosotros lo que buscamos es todo lo contrario. Buscamos la trascendencia a través del observarse. Y de eso va a tratar cada uno de estos programas. Va a tratar de la observación interna, la autoobservación, para llegar al autoconocimiento y de esa manera poder cambiar desde dentro. Hoy vamos a presentar esta serie de programas y creíamos que era importante dar nuestro punto de vista acerca de nuestra visión del chamanismo. Pero cada uno de los programas va a tratar de algo que toca profundamente al ser para intentar poner un poquito de luz y ayudar con nuestra humilde aportación a cambiar este paradigma de sometimiento, de miedo. Precisamente el chamanismo lo que hace es ayudar al ser humano a través del autoconocimiento a ser cada vez más libre, a liberarte de todo aquello que no es real, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, y considero que el único camino que puede conducir a alguien hacia la libertad es el conocimiento de sí mismo. Nuestras enseñanzas buscan la liberación física, mental y espiritual del ser humano. Básicamente ese va a ser el hilo conductor de estos podcasts. Aunque ofrezcamos diferentes visiones o puntos de vista basados en nuestras experiencias, lo que esperamos siempre es que el mensaje que llegue a aquellos que nos escuchan sea el de la liberación desde el conocimiento interior. Y retomando el tema del chamanismo, quería subrayar que a menudo se confunde el concepto de chamán con el de estudiar chamanismo. Estudiar chamanismo no implica que esa persona se convertirá en un chamán. La palabra chamán proviene de los mongoles, quiere decir el que sabe, y hace referencia a la persona de la tribu que se encargaba de la sanación, de la protección. Un chamán es un sanador, es una persona destinada a curar a los demás física, mental y espiritualmente mediante sus dones y su conocimiento, independientemente del entorno en el que se encuentre. Un estudiante de chamanismo es alguien que necesita retomar su conexión con la tierra, que vive en cohesión con el respeto hacia los animales y la naturaleza. Es alguien que huye de los dogmas establecidos por la sociedad, esos que nos emplazan a ser uno más, a ser incapaces de pensar por nosotros mismos, tomando por verdades aquellos conceptos o ideas que el sistema ha decidido que son válidos o ejemplares. Consideramos imprescindible que el ser humano comprenda, acepte y pueda enfrentarse cara a cara con su oscuridad, que se despoje de todas las máscaras y personajes que ha ido creando durante su vida para encajar en un sistema en el cual nada ni nadie se ha preocupado de enseñarle a gestionar sus emociones ni le ha permitido iniciar una búsqueda de sí mismo. Esa libertad individual será la que conseguirá el cambio de paradigma que necesitamos. El despertar es individual y cada pequeño paso en nuestra vida es un ejemplo silencioso que iluminará a otros sin la necesidad de convencer ni predicar nada. Y el cambio únicamente puede ser desde dentro. Se habla mucho últimamente del cambio de paradigma global. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el cambio debe ser individual. Yo creo que la única manera de cambiar algo es ir hacia adentro, porque quien realmente está despierto va hacia adentro. El viaje es hacia adentro, hay que dejar de ir hacia afuera.
Cuando dejemos de vivir hacia afuera como sociedad, es cuando se dará el cambio colectivo. Pero para llegar a ese punto, la evolución debe ser de manera individual. Y no creo que ninguno de nosotros debamos ser misioneros ni estandartes del nuevo paradigma e ir despertando a ningún hermano. Cada uno debe hacer el trabajo que ha venido a hacer desde el amor, desde la bondad. Para mí no hay rasgo más elevado que la bondad, y desde la honestidad, por supuesto. Aquí es cuando se dará el cambio, cuando cada uno sea capaz de mirarse al espejo y sentirse orgulloso porque es honesto consigo mismo. Este es mi punto de vista. Después de lo que has comentado tú acerca de la palabra chamanismo. Chamanismo es una palabra que no existía ni existe en los anales de la sabiduría ancestral. No se llamaban a sí mismos chamanes. El chamán, esto es algo que hemos inventado nosotros. Esta palabra o esta definición, como tú dices, que viene de la tundra, efectivamente, y se podría traducir como el que sabe o el que sueña. ¿Qué significa el que sueña? Porque se relaciona muchísimo, evidentemente, el chamanismo con el viaje chamánico, ¿no? Que es uno de los trabajos principales y una de las herramientas principales del chamanismo. Pero realmente, si vamos un poquito más allá, ¿qué significa el que sueña? Significa el que es capaz de mirar dentro de sí mismo y soñar más allá. El que tiene sueños de libertad. El que guía a la tribu, entendiendo tribu como sociedad o colectivo al que pertenecemos. Y no es más que esto. Es aquel que ha conseguido conectar con su verdad interior. Yo estoy completamente de acuerdo con Illari en que no por estudiar chamanismo te vas a convertir en un chamán, ni por practicar chamanismo te vas a convertir en un chamán. Chamán se nace, y chamán significa ser un sanador o cualquiera de los 4 arquetipos que comporta el hecho de haber nacido bajo el signo del chamán. Pero más allá de esto, yo lo que quiero es que la gente entienda que, bueno, por lo menos los alumnos que vengan a estudiar con nosotros, que entiendan que estudiar chamanismo evolutivo a lo que te va a llevar es a conectar con esa parte de ti mismo que está dormida, a desbloquear esa parte de tu subconsciente que permanece latente por lo que sea, por el motivo que sea, no vamos a entrar a juzgar nada, y poder solventar todas esas dificultades que tú te has puesto a ti mismo. Dejemos de culpar a la sociedad, a los gobiernos, a la familia, al jefe, a los compañeros de trabajo, al paradigma, a las multinacionales. Todo eso está ahí, está claro. Está ahí y ellos están jugando su rol. Pero realmente el único responsable de no despertar y de no llevar a cabo tu propósito de vida eres tú. Por tanto, lo que tenemos que buscar es desapegarnos de toda excusa, porque todo lo que acabo de enumerar no son más que excusas para no llevar a cabo aquello que has venido a hacer. Y tener la valentía de mirarte al espejo, ser honesto contigo mismo y atreverte a pasar por donde sea necesario pasar para llegar a esa mejor versión de ti mismo y poder ofrecerla al mundo. Porque si no ofrecemos nuestra mejor versión o nuestros dones al mundo, ¿de qué nos sirve haber conectado con ello? Si no es para un propósito mayor. Y eso es ser un chamán, dentro del contexto de tribu urbana. Para mí eso es ser un chamán. Es aquel que ha sido capaz de mirar dentro de sí mismo y ser un espejo o un ejemplo silencioso para el resto. Ya está, nada más. Así de simple. Y así de difícil. Quería apuntar que esto es para mí el chamanismo o la fuente de sabiduría a la que conectamos todos cuando conectamos con nuestro corazón. Y uno de los motivos que creo que lleva a la gente a elegir este camino de conocimiento es el haber enfermado. Occidente ha enfermado por su desconexión con la Tierra. Lo que ha hecho el ser humano ha sido sobreexplotarla de una manera inconsciente y despiadada. El trato a los animales, la industria alimentaria, que más que para alimentar al hombre está diseñada para enfermarlo. Y bastaría con pararse unos minutos a pensar acerca de ello para entender que es un camino sin salida
y que no lleva a ningún sitio que no sea la enfermedad. Es normal que la gente un buen día diga basta, no quiero ser parte de esta gran mentira. Me identifico con las enseñanzas lakota o tolteca o de cualquier otra tribu porque realmente esos legados mostraban un gran conocimiento del ser humano y un respeto lógico a la tierra y a los animales. Para definir lo que es el chamanismo desde la visión de Occidente, yo diría que es la necesidad urgente de reconectar con la tierra, de sentirnos parte de ella, porque una persona que se desconecta de la tierra acaba enfermando. Esa desconexión ha sido la que ha hecho que el ser humano acabe enfermo y consumiendo medicamentos que lo convierten en un zombie. Así es, y toda esa necesidad de reconectar con algo que es nuestra verdad más profunda es lo que asusta tantísimo a todos aquellos que no quieren que el ser humano sea libre. Y es por eso que, ojo, siempre bajo mi punto de vista y respetando las ideas de todo el mundo. Pero creo que es por eso que se ha permitido e incluso se ha incentivado el dar una versión tan denostada de lo que es el chamanismo, ¿no? Porque ahora mismo, tal como yo lo veo, hay dos vertientes. Veo claramente que está la parte de chamanismo como algo lúdico e inofensivo por lo trivial y la de el chamanismo oscuro, incluso delictivo. Cuando, por ejemplo, se pronuncia la palabra chamanismo en algún programa de televisión o en determinados niveles de la sociedad, se le otorga un halo de superchería y drogadicción, incluso de desprecio. Esa gente que toma ayahuasca para colocarse. Vaya por delante que nosotros no utilizamos enteógenos de ningún tipo, pero respeto a las etnias y tradiciones que lo hacen dentro de su contexto y conociendo profundamente la metodología y preparación necesarias para llevarlo a cabo. Todo lo que no parte del conocimiento y estudio profundo de estas sustancias, desde el respeto y el trabajo serio, opino que ha hecho y sigue haciendo muchísimo daño. Primero, a las personas que inocentemente se acercan a este tipo de prácticas para sanar o incluso para experimentar. Y después a quienes trabajamos seriamente con el estudio científico como fundamento. A los que formamos parte de la corriente dedicada al estudio profundo de la psique, conocida como el modelo neuropsicológico. Bien, quería aclararlo. Pero como decía, se relaciona el chamanismo con esos que celebran ceremonias de brujería y drogas, o cuando dicen en las noticias: ha fallecido una persona porque había participado en una ceremonia chamánica. Se da una visión denostando por completo al chamanismo para que la gente tenga miedo de la palabra, inculcar un miedo atroz en el ser humano, o bien permiten, incluso lo incentivan, que haya una serie de ceremonias, como he dicho antes, en las que todo sea divertimento, folclore, plumas, ridiculizarlo, en fin. De esta manera quedan impregnadas en el ADN de la sociedad las dos visiones. O bien tienes miedo porque es muy peligroso, o bien te resulta ridículo o una vía exótica de divertimento. Y dependiendo de en qué tipo de familia hayas nacido o en qué ámbito profesional te muevas, ni se te ocurriría intentar buscar algo de información en el chamanismo. No digamos ya intentar buscar sanación o algún tipo de solución a tus problemas. En su vertiente lúdica, la gente, después de toda la semana de duro trabajo, pues buscan una vía de escape para pasarlo bien. Disfrazarse, bailar, cantar, tomar cacao, tocar el tambor, y está muy bien. Es necesario divertirse y disfrutar. Pero esta vía lúdica es inofensiva para quienes manejan los hilos y por esto son permisivos con ella. Porque no supone una amenaza para sus intereses, ya que no busca la trascendencia y mantiene al ser humano dormido. Yo creo que en la sociedad estas son las dos vías con las que se conoce al chamanismo y esto debe empezar a cambiar. Es necesario que se conozca el chamanismo como lo que es: una fuente de sabiduría y liberación.
El ser humano debe conectar con su propia libertad, con su poder personal, con su corazón, con su propia sabiduría, con la sabiduría de los hermanos y hermanas que están dispuestos a hacer el camino desde la honestidad. Y cuando digo chamanismo, puede ser cualquier otra corriente. Yo digo chamanismo porque el chamanismo que nosotros practicamos engloba muchísimas corrientes de pensamiento y escuelas de sabiduría ancestral. Para mí el chamanismo es la base, por eso digo chamanismo. Bueno, yo quería recalcar sobre lo que has dicho de la visión que tiene la sociedad de lo que nosotros consideramos que es el chamanismo, y está en los medios de comunicación. Lo que les interesa a ellos es mantener un concepto relativo a una mente primitiva, algo que no está pasado por su filtro científico, que es lo que ellos utilizan para justificarlo todo. Pero que lo que esconde realmente ese filtro son intereses políticos o relativos a grandes corporaciones. Todo lo que a ellos no les interesa y no les proporciona algo. Simplemente es denostado públicamente, y a partir de ahí pues a la gente ya no le resuena y es normal llegar a ese punto. La gente que puede llegar a estos caminos llega por una búsqueda propia y una necesidad. Digamos que es por una vibración, y realmente no tenemos que preocuparnos ni hacer campañas demostrando nada, porque al final la gente que tenga que elegir este camino lo acabará eligiendo, o cualquier otro, porque todos son igual de válidos. Son igual de válidos si te llevan a tu conocimiento interior, y esos caminos van a acabar llegando a ti de una manera u otra. Precisamente ahí es donde quería llegar, en que no tiene por qué ser chamanismo, me da igual. Cualquier corriente filosófica o de aprendizaje que te lleve a conectar con tu maestría interior, bienvenida sea, pero busca en tu corazón. Busca la verdad dentro de ti mismo, conecta con la libertad. Todo es ficticio. La mayoría de verdades aceptadas como pilares dentro de esta sociedad y todo lo que nos rodea es ficticio, nos están engañando. Realmente estamos en un juego. La vida no es más que un juego y hemos venido aquí a ser felices. Todo lo que no sea eso es mentira, no vale para nada, te están engañando. Conecta con tu libertad. También hay que saber que cuando estamos dispuestos a conectar con el maestro interior, siempre hay renuncia. Siempre tenemos que renunciar a algo. Al principio es difícil, pero cuando entiendes que a eso a lo que estás renunciando es absolutamente banal y no ayuda en nada, sino que interfiere en tu proceso evolutivo, ya no es renuncia, es liberación. Así que conecta con tu corazón, conecta con tu sabiduría. Busca conectar con tu tribu. Busca a aquellos hermanos con los que puedas ser tú mismo. Deja de esconderte. No te pongas una careta porque se supone que es lo que espera de ti la sociedad para ser aceptado o aceptada. ¿Qué más da que te acepten o no te acepten? Si lo que importa es que te aceptes a ti mismo. Si no te aceptas a ti mismo, da igual lo que piensen los demás de ti. Jamás serás feliz. Y una vez que tú te has aceptado, ¿qué más da lo que otros opinen? La aceptación total y absoluta de quién eres te llevará a la liberación. Y llegado a este punto, no hay nada que no puedas conseguir, porque la aceptación y el autoconocimiento es lo que te va a hacer libre y poderoso. Así que, hermano, hermana, estés donde estés, conecta con tu corazón, busca dentro de ti. Y sobre lo que ha dicho la Cami, tened en cuenta que la libertad del ser humano se basa en despojarse de todas las máscaras que hemos ido adquiriendo para encajar en esta sociedad. Si uno es consciente de eso, ya tiene mucho ganado a la hora de empezar esa búsqueda. El ser humano que evoluciona es el ser humano que cuestiona todo, que sabe que la historia la han escrito los ganadores o quien ha pagado más, como hoy en día. Hoy en día estamos viviendo en una burbuja tecnológica donde la información es subjetiva a quien paga más. Realmente eso acelera el proceso de destrucción del paradigma que nos envuelve.
Por otra parte, el hecho de estar todos conectados gracias a la tecnología también nos acerca a la pequeña verdad que tenemos cada uno. Y eso sí es una luz que despierta algo en los demás, el simple hecho de conectar con la verdad de otro. El leer algo de un ser despierto y poder recibir esa energía. Alguien que haya entendido cuál es el verdadero significado de la vida. Porque vivir esta vida sin significado y sin motivo es estirar la toalla. Es resignarse y quedarse en una rueda de hámster el resto de sus días. Aceptando tener una hipoteca, encajar socialmente, tener un buen trabajo, proyectar aquello que a la gente le parezca que está bien, aceptar lo que tu familia cree que debe ser lo mejor para ti. Vamos, intentar encajar en todo y complacer a todo el mundo. Y eso finalmente lo que consigue es crear un personaje que se aleja muchísimo de quien somos nosotros. Así es. Aceptar la esclavitud siempre es mucho más fácil que luchar por tu libertad, siempre. Pero aceptar la esclavitud y la falsa apariencia de seguridad también tiene un precio más alto. Como he dicho, el luchar por tu libertad y por tu maestría interior tiene un precio y es la renuncia. Pero creo que el precio es muchísimo, muchísimo más alto cuando aceptas tu esclavitud, porque el precio es tu alma, es tu felicidad, es tu evolución, es tu físico, tu enfermedad física, porque todo eso no puede más que derivar en la destrucción celular. Es que es algo tan lógico y tan fácil de entender, y nos lo estamos poniendo tan difícil a nosotros mismos, cuando en realidad lo único que necesitamos es aceptar que soy un ser divino y que toda la sabiduría del universo está dentro de mí. Solo tengo que conectar con mi interior, nada más, nada más. Y creo que sobre todo lo que ha apartado al ser humano de la espiritualidad ha sido el ateísmo, nacido del rechazo que han provocado las religiones teístas y de las mismas religiones en sí, que se han basado en la culpa y el castigo, y al final han demostrado ser la antítesis de lo que han predicado. La postura del ateísmo ha significado una salida recurrente y aceptada por muchas personas con estudios superiores que han elegido el polo opuesto como respuesta a la desilusión generada por las religiones que han demostrado a lo largo de los siglos ser grandes corporaciones anteponiendo el negocio al ser humano. La espiritualidad, venga por el tipo de enseñanza que sea, no tiene la necesidad de imponer ningún tipo de creencia que no sea la necesidad de mirar en nuestro interior. La mente que no calla nunca acaba en los caminos de la locura. Sí, completamente de acuerdo. Y para mí la religión se basa siempre en un dogma de fe. La espiritualidad, abriendo todos los abanicos, ya sea chamanismo o cualquier corriente filosófica. La espiritualidad se basa en experiencia, en conocimiento, en haber vivido algo y poder extraer la experiencia y la enseñanza de eso. La religión, sin embargo, es un dogma de fe impuesto, y no una fe que nace del saber, de la comprensión de que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros, sino de un dogma impuesto por otros que están en una posición de ventaja frente a la mayoría, y todo lo que parte de un dogma impuesto está sin lugar a dudas encadenado al miedo. Es la única manera de someter a las masas, a través del miedo. Por eso muchas personas, como tú has dicho, o la gente con estudios superiores y por ende con acceso a más información, comprenden que un dogma impuesto no es más que un intento de aborregar a las masas, y han dado la espalda a todo tipo de misticismo. Pero esa gente también se está perdiendo. Se está perdiendo porque al conectar con el ateísmo están despreciando otras corrientes espirituales. Y lo que es necesario es entender que la espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con la religión. Conectar con la espiritualidad es conectar con la sabiduría suprema de tu ser, de lo que tú eres, de tu maestro. Sí, y la verdad es que el término espiritualidad
siempre se relaciona con las religiones. Y quería recalcar, cuando estaba hablando antes de las religiones, que me refería a las teístas, no a las orientales, como por ejemplo el budismo, que mantiene una búsqueda del equilibrio y la superación del sufrimiento del ser humano sin buscar la culpa. Todo lo contrario, buscando la liberación mediante el conocimiento. Y me refería a las que más conocemos nosotros, las que hemos vivido aquí en Occidente. Sí, o cualquier tipo de religión / secta, es igual. Tampoco es una cruzada contra la religión, simplemente era remarcar esto. La diferencia entre dogma de fe y aprendizaje a través de la experiencia. Y bueno, yo creo que hasta aquí el programa de hoy, porque si todavía estás ahí, no te has dormido, gracias por escucharnos, estés donde estés. Y nos vamos a ir despidiendo por hoy. Muchas gracias a todos por haber aguantado hasta el final y esperamos que estas palabras os ayuden en algo. Bueno, y si te ha gustado lo que has escuchado, sabes que puedes entrar en nuestra web, en chamanismoevolutivo.com, o en nuestro Facebook, facebook.com/chamanismoevolutivo. En Instagram nos encontrarás como chamanismoevolutivo _oficial. O te puedes suscribir al canal donde estés escuchando este podcast para seguirnos. Y si aún no te has cansado y deseas recibir nuestros artículos o información de nuestros eventos y de todo lo que hacemos, tenemos un blog donde escribimos artículos y compartimos nuestro sentir. Así que si quieres recibir nuestros artículos en tu email, suscríbete entrando en nuestra web chamanismoevolutivo.com. Suscríbete en cualquiera de los formularios y así recibirás nuestros artículos en tu email. Y ahora sí, hasta el próximo programa y sobre todo, recuerda que el maestro de tu vida eres tú. Chamanismo y espiritualidad.